repasar el informe de Rosina sobre accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Sí, exactamente. Hace pocos días el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, estoy hablando de CAINFO y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, realizaron un informe, un trabajo muy profundo, muy interesante sobre discapacidad y educación inclusiva en Uruguay. Nos van a acompañar en un ratito nada más una de las autoras, la abogada Tania da Rosa, y María Elena Davesíes de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual. Quiero recordarte, Leo, brevemente que según el último censo del 2011, hay 37.935 niños y niñas de 0 a 14 años que tienen algún tipo de discapacidad. El 67% de ellos vive en el interior. De eso vamos a estar hablando no menor, ¿no? Más adelante, muy importante. Antes quiero compartir contigo y con la audiencia dos ejemplos de inclusión educativa bien interesantes. Uno sucede aquí en Montevideo, tiene que ver con una iniciativa de la Asociación Uruguaya de Músicos que puso en práctica un taller de música justamente que se llama Música para Todos. Allí concurren jóvenes de distintas edades que tienen diferentes discapacidades, incluso vienen desde el interior, ahora lo vas a ver, y que están aprendiendo diversos instrumentos musicales y están formando una orquesta. Vamos a ver este ejemplo porque es un ejemplo precioso que está sucediendo hoy en Montevideo. Volvemos y les cuento algo que está sucediendo también en Maldonado. Las clases están a cargo de reconocidos profesionales de la música. Allí los niños, las niñas y adolescentes experimentan con distintos instrumentos hasta decidir cuál será su favorito. Pueden elegir entre guitarra, teclados, batería, bajo, percusión o canto. Luego de recibir clases individuales, se integran a un grupo de enseñanza cooperativo del que participan además cantantes y músicos. Esta idea, en realidad, empezó en el año 2011. El año 2011 fue el año internacional de la accesibilidad y ahí, bueno, empezamos a trabajar con esta idea para tratar de llevarla lo antes posible a cabo, ¿no? Y bueno, así se trabajó en el año 2012 preparando todo esto y bueno, y llegó el 2013 y aprovechando que es el aniversario de Auden, 75 años, dijimos era un momento de repente para hacer este lanzamiento y ya comenzar con este programa de accesibilidad musical. El año de 2011 fue el año de accesibilidad, incluso hubo un compromiso de 3 intendencias, Montevideo, Canelones y Maldonado, para trabajar por la accesibilidad. Y eso fue lo que nos dio la idea también a nosotros, trabajar en lo que tiene que ver con nosotros, la accesibilidad musical, que es diferente a la que originalmente se había planteado, digamos, en esos términos. Más bien se pensaba en eliminar barreras arquitectónicas para los traslados que se facilitaran. Pero bueno, como nosotros trabajamos con música, la idea es trasladar ese mismo concepto a la accesibilidad para la iniciación musical y la formación musical, y para que determinadas personas que no tienen esa posibilidad y esa oportunidad, porque no había un lugar donde generalmente llevar a cabo este tipo de programas, entonces bueno, dar esa oportunidad y crear este programa especial para la formación musical. 1, 2, 3, va. De las clases participan niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista, generalizado del desarrollo, trastorno de personalidad, chicos con síndrome de Down, parálisis cerebral y en general personas con necesidades especiales en sus procesos de comunicación y aprendizaje. Bueno, para mí es muy importante, es un sentimiento y compartir con toda la gente, bueno, eso se aprende mucho más, entonces hay que aprender. Nicolás Lacuesta viene todas las semanas desde La Valleja para participar del curso de AUDEM. Tiene 17 años y está cursando segundo año de liceo. Su madre valora este espacio porque ha supuesto para su hijo un incentivo y el descubrimiento de un mundo desconocido para su familia.
Venimos del interior, nosotros estamos viviendo en Valle de Ordóñez, que es un pueblo que está en el departamento de La Valleja, unos 200 kilómetros. Y bueno, y con la ayuda de, con BPS, que apoya todo este proyecto de rehabilitación de Nicolás, hablo en especial de mi chico, pero ha de ser todos los chicos igual, que ellos nos apoyan económicamente para que se pueda hacer y bueno, y sumamos el esfuerzo, ¿no? ¿Qué dice de todo esto? Y Nicolás tiene un entusiasmo muy grande por aprender y por salir, ¿no? Por salir en la tele y porque él, Nicolás a través del tiempo ha estado en obras de teatro, ha trabajado en folclore, más chico, y bueno, y hoy es un adolescente con 17 años, que bueno, que el proyecto de ahora estamos en la música y bueno, y él va al liceo, también está integrado. Las clases las lleva adelante el músico docente Rubén Montaldo, que plasma en este programa un viejo anhelo, que es lograr que la música sea accesible para todos, sin distinción. Es comprobar que nosotros tenemos como un poco en serio, un poco en broma, una especie de eslogan, todos tenemos música. Y bueno, poder comprobarlo, ¿no? Al menos con todos y todas quienes hemos compartido momentos musicales, comprobamos que todos tenemos música. Sí, es bello. ¿Y la respuesta de ellos cómo está siendo? Y bueno, desde el punto de vista musical, se dan algunas cosas que en general por los docentes de música son conocidas. De repente la persona aún no llegó a dominar lo que es la lectoescritura y mucho menos lo que sería el dominio técnico instrumental en cuanto a digitación, psicomotricidad. Sin embargo, la incorporación de la noción de forma musical, el no estar contaminado con extraños prejuicios en cuanto a poder oír la música y expresarse libremente, es un lugar de libertad. Hace que no se note que no hay ese dominio técnico instrumental y mucho menos que no se sepa a veces ni lo que es un pentagrama. En algunos casos, en otros, hay chicos y alumnas que sí leen incipientemente música. Si hablamos de inclusión, esto sí que es inclusión, ¿eh? Es un ejemplo verdaderamente precioso. real inclusión. Y además está sucediendo ahora, todos los jueves se reúnen allí en la casona de AUDEM, así que en la Asociación Uruguaya de Músicos ustedes pueden obtener más información, los pueden buscar por internet, es muy fácil. Y también está sucediendo algo muy lindo en Maldonado, esto lo descubrimos en el marco de la Expo Aprende, que organizó el Plan Ceibal en los últimos días allí en el hermoso auditorio de La Reta. Allí nos encontramos con un trabajo realizado por jóvenes discapacitados de Maldonado que elaboraron una ciudad accesible. Ahora la vas a ver, espectacular, utilizando herramientas del Plan Ceibal como un robot que ellos elaboraron, por supuesto con el soporte técnico del plan. Vamos a ver y después sí, volvemos para cerrar y recibir a nuestros invitados. Es un proyecto que comenzó en el 2012, donde la primera parte era incluir a los chicos con síndrome de Down en los cursos regulares que tenía la Intendencia con esta propuesta robótica educativa. Y en una segunda fase, que es el 2013, pasamos a que estos chicos, además de estar incluidos, estén integrados con otros chicos que asisten al centro, al espacio de inclusión digital, y elaboraron en conjunto un proyecto que era construir una ciudad respetuosa justamente porque habla de integración. Entonces, bueno, estos chicos con síndrome de Down, con otros chicos que van al centro, que son algunos integrados al sistema educativo formal, otros no están en el sistema educativo formal y otros están en el sistema informal, en conjunto elaboraron una maqueta de una ciudad y un robot que se mueve por esa ciudad, controlado con la XO. ¿Son niños de cuántos años? Son jóvenes entre 14 y 18 años con síndrome de Down, y los otros chicos que fueron 10 chicos más, son también jóvenes liceales. ¿Y qué enseñanza deja eso?
Bueno, primero uno no toma real dimensión de lo que está haciendo hasta que no llega a un espacio como este y empieza a conversar con la gente, ¿no? Pero primero fue un aprendizaje para nosotros desde el ámbito de la docencia, porque ninguno de nuestros docentes del área están capacitados para trabajar con niños discapacitados o con personas discapacitadas. Sirvió para desmitificar muchas cosas. Por ejemplo, que los chicos Down no iban a poder construir una maqueta por su problema de motricidad. Sin embargo, esos obstáculos los fuimos venciendo poco a poco y ellos pudieron realizar las tareas. Nos deja también la enseñanza de que desde el ámbito no formal es necesario articular con el ámbito formal para que la enseñanza sea inclusiva realmente dentro de nuestro país. Chapó, Chapó. Accesibilidad digital, accesibilidad musical, como veíamos. Ahora vamos a ver la accesibilidad en materia de educación pública, cómo está haciendo nuestro país. Bien. Por eso, en el próximo bloque recibimos a la abogada Tania da Rosa, de CAINFO, y también a María Elena Davesíes, de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Hijos con algún tipo de discapacidad intelectual. Vamos a la pausa y volvemos con la mesa. Como lo decíamos al comienzo del programa, y recién vamos a estar hablando a continuación sobre discapacidad y acceso a la educación. Ustedes saben que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, hablo de CAINFO, y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual realizaron un informe sobre discapacidad y educación inclusiva en nuestro país. Hoy nos acompañan la abogada Tania da Rosa. Tania, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Por favor. Y la maestra María Elena Davesíes, de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, y además integra la Asociación Down del Uruguay. Gracias, maestra, por estar aquí. Tania, ¿por qué CAINFO pone la lupa en este tema? ¿Cómo surge la iniciativa de hacer este trabajo? Bien, CAINFO es una organización que trabaja básicamente en torno al tema acceso a la información pública. Y desde hace algunos años nosotros estamos poniendo de manifiesto que el acceso a la información pública es una herramienta muy importante para poder proteger otros derechos. Además de ser un derecho humano en sí mismo, el acceso a la información es un instrumento para que las personas puedan participar de los asuntos públicos. En este caso, las organizaciones sociales como FUAP y como CAINFO también monitorear de alguna manera qué es lo que está haciendo el Estado en esta temática en particular, pero también lo hemos usado en otros temas. Ajá, en materia de discapacidad ustedes percibieron falta de información. Sí, nosotros utilizamos la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 18.381, e hicimos una serie de solicitudes a distintos organismos públicos, a la ANEP, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Consejo de Formación Docente, al Instituto Nacional de Estadística, para relevar qué tipo de información tenía el Estado sobre la educación y el derecho a la educación de los niños con discapacidad en particular. Entonces allí nos encontramos que había vacíos de información realmente muy importantes, que de alguna manera también hablan de la baja visibilidad que este tema tiene todavía en las políticas públicas, más allá de los avances que se han impulsado en los últimos años. Ajá, María Elena, para ustedes este es un trabajo importante, ¿no? Porque da luz, arroja una realidad que para muchos es de todos los días y para otros no, y es importante que esté en la agenda política y periodística también. Como no, además nosotros ya hace años habíamos solicitado esta información. Ajá. Y siempre por distintas razones no nos la daban. Ajá. Entonces para nosotros el saber cuántos niños están incluidos dentro de la educación pública es muy importante, porque además nosotros no solo trabajamos en Montevideo, sino también en el interior. Y entonces estos datos que ellas recogieron, y además que fueron dados por autoridades de primaria, claro, eso es importantísimo, porque fue justamente la inspectora que los dio, y además cómo se comprometió para hacer un protocolo. O sea, nosotros, cualquier padre que va hoy a una escuela, tiene que pasar por un periplo de una cantidad de instituciones educativas públicas y privadas,
no nos los tomamos por distintas razones. Muchas veces por teléfono te dicen que sí, que lo van a aceptar, pero después cuando tú vas y le decís no, pero tiene cierta dificultad, entonces ahí dicen no, no hay lugar. Bueno. Tania, ¿y ustedes se basaron en el último censo del 2011? Sí, nosotros en el caso del Instituto Nacional de Estadística solicitamos el acceso a los datos que ahora ya están publicados. Esto lo hicimos el año pasado, estas solicitudes, a los microdatos. Y bueno, y usamos dos fuentes de información, las del censo y los datos que tenía ANEP. En realidad nos encontramos que ANEP no tenía información estadística sobre la cantidad de niños con alguna discapacidad en las escuelas comunes. Sí tenía información sobre los que están matriculados en las escuelas especiales. Entonces allí fue también un aprendizaje muy interesante, creo, tanto para la sociedad civil como para el Estado, porque se planteó incluso una acción judicial para poder acceder a la información en el marco de la ley, y allí en el marco de ese proceso la ANEP accedió a una propuesta que le hicimos para que ellos puedan producir esos datos. Y efectivamente se tomaron un tiempo prudencial para hacer ese relevamiento, y por primera vez se hizo ese relevamiento escuela por escuela, y ahora tenemos unos datos que son unos datos, una primera, digamos, fotografía. De todas formas, quizás hasta lo más interesante es que a raíz de este proceso ANEP se comprometió ahora a hacer un segundo relevamiento ya con una mejor metodología. Y se va a estar realizando este relevamiento en el mes de diciembre, y esperamos que además forme parte de los datos que anualmente el monitor educativo de primaria empieza a relevar a través del Departamento de Estadística. Bien, una buena noticia, Marilena. ¿Por qué es importante que todos nuestros niños, niñas y jóvenes tengan un acceso ¿no? con discapacidad, de lo que estamos hablando, tengan un acceso a la educación, al sistema educativo? Y bueno, yo creo que lo más relevante es que son miembros de la sociedad, o sea, caen en una familia, son miembros de la familia. Y la familia no tiene que ser la única que esté atendiéndolo, sino que nos parece, y además se aprende, porque si un chico ve que hay un compañero que es discapacitado, después no le va a ser tan difícil verlo de repente en un trabajo. Entonces ya tiene una escuela previa a eso, ya está informado y sabe lo que es vivir con él y aprender con él. Exactamente. Yo estaba leyendo que en el propio trabajo de ustedes, que dice que en el año 2006 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto supuso un cambio de paradigma en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos respecto a este grupo de la población mundial. El tema es saber si nuestro país está en camino, está en paralelo con ese paradigma, o nos falta mucho. Tania, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Eso fue lo que intentamos hacer, tener información para poder de alguna manera evaluar qué era lo que estaba ocurriendo. Uruguay ratificó esa convención en el año 2009, y en el año 2010 aprobó una ley que aterriza, digamos, en la normativa interna los principales compromisos que se habían asumido allí. En el caso de la educación inclusiva, dentro del marco de obligaciones que el Estado asumió al ratificar la convención, está precisamente la de avanzar hacia la integración de los niños con discapacidad en las escuelas regulares, brindándole para ellos todos los apoyos que son realmente necesarios, garantizando, por un lado, la formación docente adecuada, el ajuste curricular, o sea, la adecuación curricular de los programas, asegurándoles la accesibilidad física, comunicacional. Y bueno, nosotros hicimos preguntas en ese sentido. Por ejemplo, preguntamos cuántos docentes con formación específica están trabajando en este momento en las escuelas comunes. Y allí nos encontramos con la respuesta que señala que la educación, la enseñanza o digamos la formación para el trabajo con personas con discapacidad en este momento no forma parte de la currícula de grado de los maestros, sino que básicamente es una formación de carácter de posgrado, con la salvedad de que hay algunos seminarios, concretamente 2 a lo largo de la carrera docente, de 30 horas semanales cada uno, en donde tangencialmente se aborda este tema. Allí identificamos sin duda un desafío muy importante. Exacto. Porque nosotros insistimos allí en el informe, y es importante que esto quede de repente como mensaje, que la educación inclusiva no se agota en asegurar el ingreso de los niños a la escuela común, con sus pares sin discapacidad, con sus hermanos sin discapacidad, con sus vecinos, sino que se les garantice realmente una educación de calidad.
y esa educación de calidad pasa por poder brindarles todos estos ajustes, estos apoyos necesarios que recién mencionábamos. Exactamente. Tania, María Elena, en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia como madre de un niño? Como madre fue, bueno, ese periplo que hay que pasar. Nuestra hija ya tiene 25 años, pero justamente ella fue, primero la atendieron en el servicio de estimulación temprana, que fue ejemplo de nuestro país, que venían a estudiar acá todos de todos los países de América. Sí. Y bueno, este servicio fue a casa, la maestra que la iba a atender de 0 a 3 años, era un servicio público, y fue y les explicó a todos nuestros hijos qué era lo que iba a pasar con Teresa, que ellos no sabían porque eran muy chicos. Claro. Y entonces ella les dijo, no, matemáticas, porque ellos estaban muy preocupados, no, matemáticas va a poder acceder y va a ser, de repente a ustedes les gustan más las matemáticas, a otros les gusta más la literatura, o sea, ella igual va a salir adelante. Claro. Y entonces, en base a eso fuimos. Y bueno, pasamos por una cantidad primero de colegios privados que nos decían que sí por teléfono y después cuando íbamos no. Pero la tomaron y fue bárbara la experiencia porque fue la Enriqueta Conterriqué, que la maestra me había dicho, tratá de que no vaya un público, eran 32 compañeros, pero era una maestra y 2 auxiliares. Claro. En el nivel de 2 años, porque en ese momento había, y fue la etapa más feliz de ella, porque realmente, además una concientización de todos los padres. Bien. Fue fantástico. Y yo me pregunto, con los datos que arrojó el censo, de que tenemos un 67% de chiquilines con problemas en el interior, ¿eso cómo se maneja? Cuando si tenemos un problema serio en Montevideo que no estamos dando abasto, ¿cómo lo observan eso? Bueno, a ver, los datos del censo señalan que hay más o menos un 5% de niños con discapacidad. Bien. ¿Sí? En todo el país. La distribución de los niños Montevideo Interior a nivel de los niños sin discapacidad también es mayor en el interior y también hay más niños con discapacidad consecuentemente en el interior del país. O sea, de acuerdo a los datos del censo, que hay que precisar, los datos fueron, o se basan en la autoidentificación de la persona, es decir, no responden a un diagnóstico técnico de la discapacidad, sino que en el momento en que se les hizo las preguntas, los padres, en este caso, los responsables, la persona que estuviera a cargo del niño, respondió que, bueno, que sí, que el niño tenía algún tipo de discapacidad, ¿no? De acuerdo a esos datos del censo, la mayoría de los niños con algún tipo de discapacidad están en el sistema común. Bien. Pero, de acuerdo a los datos que produjo la ANEP en el marco de esta investigación, la situación es inversa. O sea, la mayor parte de los niños con discapacidad, de acuerdo a los datos que maneja ANEP, están en las escuelas especiales. El 57% de los niños con discapacidad están en las escuelas especiales. Tanto en los datos que tiene ANEP como en los datos que maneja el Censo Nacional 2011, en los dos existe una clara tendencia a que los niños con discapacidad intelectual están básicamente en las escuelas especiales y también revelan que cuanto mayor es el grado de discapacidad, mayor es, digamos, la tendencia a matricularlos en escuelas especiales. Muy bien. Me están diciendo que se me termina el tiempo. Me gustaría, si quieren redondear ustedes y decir una última reflexión para cerrar esta entrevista. María Elena, a partir de esto me imagino que se vienen tiempos importantes. Esto va a servir para delinear políticas, quiero creer, ¿no? Que la gente competente en el tema va a tomar cartas en el asunto. ¿Ustedes tienen esperanza en eso? O sea, nosotros sabemos que el chico que va incluido es una revolución dentro de la escuela, porque además la escuela no lo toma aisladamente, sino lo que se propone en la escuela. Hay muchas escuelas acá también en Montevideo, en el interior, que los aceptan y se compromete no solo el maestro, sino toda la escuela. Entonces ahí sí el chico funciona, porque además los compañeros lo aceptan y además crecen. La maestra, al buscar otras estrategias, crece porque el aprendizaje lo tiene que ir variando y entonces eso es mucho mejor.
y los chiquilines, bueno, se adoran mutuamente. Qué bueno, Tania. Sí, nosotros en el informe planteamos una serie de recomendaciones. Sí. El informe lo pueden consultar en la página web de CAINFO, que es www.cainfo.org.uy, pero de repente lo que me gustaría dejar como propuesta es justamente la necesidad de que el país avance de manera, digamos, más articulada y más decidida hacia un plan nacional de educación inclusiva. Es una de las metas del plan, digamos, nacional de inclusión educativa, pero entendemos que justamente por los desafíos extra que implican este tema, necesita ser jerarquizado de alguna manera dentro de las políticas educativas. Bien, clarísimo. Abogada Tania da Rosa y María Elena Davecides, maestra. Le agradecemos muchísimo la presencia de las dos y vamos a seguir el tema de cerca. Ojalá que celebremos en un poco tiempo que este plan esté en auge y que se esté aplicando en todo el país, ¿no? Sería buenísimo. Gracias a las dos. Gracias a ti.